Hola, soy Denise y les explicaré los conceptos básicos para entender las resistencias térmicas. Este concepto nace de una analogía que se realiza con las resistencias eléctricas, partiendo de la base de que un flujo de calor se puede comparar con un flujo de electrones. Como deben saber, para que exista una corriente eléctrica es necesario que exista una diferencia de potencial. Entonces, de la misma forma, para que exista un flujo de calor o energía debe existir un gradiente de temperatura que impulse el flujo. Siguiendo nuestra analogía, así como existe una resistencia eléctrica que se opone al flujo de electrones, podemos definir una resistencia térmica que se opone al flujo de calor a través de un cuerpo. Es importante aclarar que esta analogía de resistencias térmicas solo es válida para sistemas estacionarios y sin generación. Ahora, nosotros podemos acomodar la ecuación de conducción, también llamada ley de Fourier, la ecuación de convección y la ecuación de radiación, de forma tal que llegamos a un delta temperatura dividido por una resistencia. Podemos ver que las resistencias para conducción, convección y radiación se definen de la siguiente forma. Fin, está muriendo el lápiz. Además, las resistencias térmicas se pueden expresar en las siguientes coordenadas, tales como cartesianas, cilíndricas o esféricas, las cuales se usan según conveniencia dependiendo de la geometría del ejercicio que se quiera resolver. Por ejemplo, si estoy trabajando con placas planas, me conviene utilizar coordenadas cartesianas. Si estamos en una tubería o un cable, me conviene ocupar coordenadas cilíndricas. Y si tenemos una geometría muy compleja, puedo realizar una aproximación y trabajar con coordenadas esféricas. ¿Cómo se suman las resistencias térmicas? La resistencia equivalente dependerá de si la configuración está en serie o en paralelo. Si tenemos una configuración en serie, como se ve en el primer caso, lo correcto es sumar los valores de cada una de las resistencias tal como lo haríamos en el caso eléctrico. Luego, para una configuración en paralelo, la resistencia resultante es el recíproco de la suma de los inversos de las resistencias individuales. Habiendo aclarado estos puntos, se procederá a realizar un ejercicio práctico. Tenemos el caso del parabrisas de un automóvil que se desempaña mediante el paso de aire caliente sobre la superficie. Nuestro parabrisas está compuesto por dos capas de vidrio y una de aire entre medio. Entonces aquí tenemos que está el paso de aire caliente, el vidrio 1, el aire, vidrio 2 y luego el ambiente. Si se fijan, aquí todas las superficies están en serie. Aquí está escrito de forma de resistencia, donde tenemos la temperatura interna, que serían los 40 grados que se inyectan, luego una resistencia por el vidrio 1, luego viene el aire se comporta por convección, entonces sería la resistencia de convección 1, porque sería del aire que está acá, luego otra resistencia del vidrio 2, que sería por conducción, y luego resistencia por convección 2, que sería del aire que está acá afuera en el ambiente. Y bueno, finalmente tenemos la temperatura que está en el exterior. Lo que se pregunta en este caso de ejercicio donde tenemos ambas temperaturas es el flujo de calor que atraviesa todo esto. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Sacamos las resistencias de cada sección, luego calculamos la resistencia equivalente y con eso podemos obtener el flujo de calor. Aquí podemos darnos cuenta que en el caso de los vidrios tienen la misma resistencia total. Entonces aquí podemos colocarle un sub i para que sea del 1 y 2. Y su resistencia sería el ancho dividido el K por el área transversal. Luego para la convección del aire, el H también iría cambiando, entonces podemos colocarle un H sub. Y finalmente entonces nuestra resistencia total sería la sumatoria de todas nuestras resistencias. O sea, la resistencia del vidrio 1 más, por conducción, la resistencia del aire por convección más la resistencia del vidrio 2 y más la otra resistencia del aire que está afuera. Se suman todos estos términos, se reemplazan aquí. El gradiente de temperatura viene siendo la temperatura de aquí, la de acá, y con eso obtenemos nuestro flujo de calor que atraviesa nuestro sistema.